en el Perú. Vamos a conversar con Antonio Castillo, él es gerente de estudios económicos de la Sociedad Nacional de Industria. Señor Castillo, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. A ver, en principio un poco quisiera que nos explique cómo es que funciona el mercado de la electricidad en nuestro país. Y esto es muy importante porque estamos hablando de uno de los servicios que tiene, pues, que tienen en realidad casi todos los peruanos, igual, digamos, casi parecido al agua. Uno más o menos sabe, señor Castillo, cómo funciona, digamos, el mundo o el negocio de los celulares. Sabemos, digamos, calculando cuántas empresas teleoperadoras hay, ¿no? Claro, Movistar, etcétera. Pero en el mundo de la electricidad, ¿cómo funciona esto? Bueno, en el mundo de la electricidad tenemos las generadoras de la energía. En este caso, principalmente el Perú tiene energía hidráulica. Las grandes hidroeléctricas que tenemos en el Perú son una ventaja competitiva para el caso peruano. Y tenemos luego las térmicas, etcétera, pero son las generadoras, ¿no? Luego tenemos las que hacen la transmisión de esta energía y luego tenemos las que hacen la distribución. Entonces, en esta relación de empresas hay que seguir promoviendo el tema de la generación, indudablemente, igual las inversiones en transmisión. Generación en Perú tiene para ampliar mucho más su generación de electricidad, incluso energía limpia, como es el caso de las hidroeléctricas. Ajá. El Perú está trabajando las eólicas también. Eso hay que seguir impulsando para que el Perú siga teniendo y sea competitivo a nivel latinoamericano, porque hay que señalar que el Perú sí es competitivo a nivel americano, a nivel de latinoamericano, a nivel de precios. Incluso yo estoy en Tarapoto en estos momentos y hay dos proyectos grandes que se podían desarrollar incluso para exportar energía eléctrica, ¿no? Entonces hay un potencial grande. ¿Cuál es la preocupación que tenemos? Es que a nivel de la distribución no se tomen algunas medidas, como tú mencionaste en el caso del agua, en donde en los bienes que son propios, en los bienes que son sociales, comunes, hay que tener mucho cuidado para que en su distribución, en la aplicación de los precios, no se afecte a los consumidores. Y esa es la preocupación que tiene nuestro gremio y también los gremios de la pequeña y microempresa que están representados en la sociedad de industria, ¿no? Ahora, señor Castillo, probablemente, y también me quiero poner en los zapatos del televidente, ¿no? El televidente que hasta ahora nos está sintonizando. Se preguntarán, de Correcto. repente, una persona que no sabe tanto de la materia, de cómo funciona la industria o el sector de electricidad en nuestro país, dirá, pero Valeria, ¿cuál es lo malo? Es decir, ¿esto cómo me va a afectar a mí, digamos, directamente a la hora que yo pague mi tarifa? Implica que, que suba la tarifa eléctrica, que suba mi recibo de luz que pago cada mes. Bueno, yo creo que hay que ser muy claros en este tema, ¿no? Todo lo que es la parte de la transmisión y la generación debe ser promovida, pero la distribución siempre tiene un control porque tiene indudablemente, afecta a precios y afecta a los consumidores. Y ahí tenemos la OCENIRMIN que sigue lo que es la evolución de los precios de las tarifas. Y estas tarifas deben ser auditadas y no se puede subir, digamos en forma independiente de cualquier voluntad, cualquier tipo de tarifa que vaya a los usuarios. Quiero precisar de que tenemos en esta observación, en esta llamada de atención que ha hecho la Sociedad Nacional de Industria, en esta posible concentración que se puede dar en un sector de la distribución, tenemos a 2.7 millones de los hogares, comercios e industrias que tiene el Perú, porque si hablamos del 100% de la distribución eléctrica en Lima, estamos hablando de cerca del 60% de la producción industrial que se aplica justamente en el caso de la capital, ¿no? Y la mayoría de hogares también que están concentrados. Entonces, nosotros llamamos la atención que ya todo, digamos, Lima Sur al control de una empresa estatal china, el 2020, y ahora se anuncia un contrato que está próximo, digamos, a ser tramitado y puesto en observación de parte de Indecopi para que evalúe si es que procede o no procede, y nosotros llamamos la atención para que se tomen en cuenta algunos factores importantes que no ¿Cómo lleven a cuáles? que existe una concentración y posición de dominio en un sector tan importante, ¿no? Ajá. Y ahí me detengo, señor Castillo, porque claro, uno diría, pero Valeria, a ver, Luz del Sur lo compró una empresa china, estatal, y esta, en él, digamos, está siendo buscada por otra empresa china. Son dos empresas distintas.
allí, ¿cuál es el kit del asunto? Porque son dos empresas distintas. Digamos, ¿dónde habría esta concentración, señor Castillo? ¿Nos lo puede explicar, por favor? Bueno, sí, la concentración, y nosotros llamamos la atención, es que son dos empresas, pero de un mismo dueño, que es el Estado chino, ¿no? Ok. Es a diferencia de otros países en donde los dueños son privados, ¿no? Ok. Y normalmente, tanto en los Estados Unidos como en el caso de Europa, se vigila muy de cerca que los bienes, caso del agua, caso de la electricidad, etcétera, Ajá. sean muy competitivos, o sea, que no exista concentración para que no puedan aplicarse pues, algún tipo de posiciones de dominio en un sector. La sociedad de industrias no está en contra de la inversión extranjera, estamos a favor de muchas inversiones que está haciendo la República Popular China, nos parece bien, pero en este caso estamos tocando un tema que tiene que ver con un bien común, un servicio público al cual hay que tomar con mucho cuidado, ¿no? ¿Qué ocurre? De que muchos usuarios dicen que no, esto no afecta a la industria. Nosotros estamos señalando de que no afecta posiblemente a la gran industria, pero en la sociedad de industrias en el país tenemos gran cantidad de pequeños y microempresarios y tenemos también pequeños empresarios, comerciantes, que también se ven afectados si es que no existe y no fortalecemos a Sendermin, si no fortalecemos al Indecopi para que ejerzan su papel, ¿no? La ley de, digamos, de 31.112 que justamente ve este control previo a la concentración que puede haber en algún sector, yo creo que debe cumplirse. Indecopi todavía no ha sido oficiado para que se pronuncie, pero esperamos que ya que se anunció un primer contrato sobre el tema de la venta de Enel a la empresa china, digamos Sauer, ya yo creo que podemos proceder. Estamos advirtiendo para que se tome en cuenta. Sí, señor Castillo, ¿y ahí cuál debería ser la posición de Indecopi? Porque Indecopi demoró 6 meses para pronunciarse sobre el caso de Luz del Sur y la empresa china estatal. Probablemente se demore esa misma cantidad de tiempo, pero claro, son otros contextos, ¿no? Porque ahí no teníamos el tema de Enel, ahora tenemos el tema de Enel sumado a la luz verde que ya tiene Luz del Sur. ¿Cuál debería ser finalmente la posición de Indecopi? Bueno, nosotros no podríamos adelantar, pero sí yo creo que Indecopi tradicionalmente tiene la experiencia para poder evaluar si es que existe algún grado de posición de dominio, existe posibilidades de que se dé una concentración a nivel de crear... ¿Se debería denegar entonces este intento de compra? ¿Indecopi debería denegar, digamos, el intento de compra de la empresa china a Enel? Nosotros justamente lo que estamos advirtiendo y estamos señalando nuestra preocupación para que Indecopi sea muy celoso, y lo ha dicho en un comunicado justamente Indecopi, de que va a ser muy celoso en ver que este tipo de operación no lleva una concentración de mercado, no lleva una posición de dominio en establecer precios a los usuarios y que permitamos que Sendermin tenga pues un control y una verificación. Esto es muy importante, Valeria, porque quiero decir lo siguiente. Solamente las grandes empresas tienen contratos de energía libre, o sea, no se van a ver afectados, ellos negocian directamente por su voluntad. Pero gran parte de la pequeña empresa, microempresa, comercios y comercios residenciales, los usuarios residenciales, estamos con contratos regulados, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos pidiendo que se baje la valla de 200 a 50 para que los usuarios de los pequeños, digamos, productores, comerciantes, etcétera, no estén pagando tarifas que sean controladas. Deben ser igual que las que tienen las empresas grandes. Ese ha sido un poco el pedido hecho por nosotros. Clarísimo. Señor Castillo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Antonio Castillo, gerente de estudios económicos de la Sociedad Nacional de Industrias, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa y volvemos con más.